Qué hermoso sonido de los hijos de Dios llamándole Abba Padre. Los cielos reciben con olor fragante el susurro del corazón de los hijos de Dios, que aquí en la tierra le declaran Abba Padre. Es el sonido más íntimo que un hijo puede tener con su Padre Celestial. Vamos a seguir susurrándole a Él y declarando que Él es nuestro Padre. Clamamos Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, te llama mi corazón. Oh Padre, te amamos, te adoramos. Cuando te decimos Abba Padre, tu espíritu viene con un bálsamo. Abba Padre, con un bálsamo a tocarnos, a sanar corazones, a liberar mentalidades. Cuando declaramos Abba Padre, aún las cargas de nuestros hombros se van, porque afirmamos nuestra identidad como hijos. Tú eres nuestro Padre y nos has dado tanto. Clamamos Abba Padre. Nos has visitado mediante tu Espíritu. Nos has dado la palabra de tu gracia para sostenernos en el día más oscuro, en el día de la muerte, aún en el día de la enfermedad, Padre, en el día de la desesperación. Cuando un hijo te llama Abba Padre, clamamos Abba Padre, Abba Padre. Y sabemos que la tierra gime con gemidos indecibles, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Hijos que caminan con una posición en el Espíritu, que cargan la identidad correcta de hijo, y no de cualquier hijo, sino de un hijo maduro. Padre, gracias, porque tú nos llevas a diferentes niveles de madurez. Padre, gracias, porque el Espíritu de la verdad, tu Espíritu Santo, está haciendo una cirugía divina en nuestros ojos espirituales. Quita cataratas en nosotros. Quita nublazones que cargamos en nuestros ojos. Quita velos de oscuridad, de tinieblas, de sombra de muerte y de variación. Erradica de nosotros, Padre, todo lo que impide en nosotros avanzar hacia la estatura del varón perfecto. Padre, sabemos que cargamos debilidades, pero aún como Pablo declaró, que en sus debilidades tu gracia se hace fuerte. Y diga al débil, fuerte soy en su gracia. Diga al pobre, rico soy en su gracia. Y tu gracia nos alcanza. Al que se humilla ante ti, tu gracia le alcanza, Padre. Y nos levantas y nos vivificas y nos confirmas cuánto nos amas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que le obedezca, porque creer nos lleva a la obediencia, y la obediencia nos lleva a amarle a Él, porque conforme a como le obedecemos, le amamos. Padre, gracias por la presencia de tu Espíritu, una presencia dulce en medio de nosotros, una visitación de tu Espíritu que viene a afirmarnos como hijos y a confirmarnos que estamos llamados a avanzar en ese avance agresivo que nos lleva de una gloria a otra gloria, de un nivel a otro nivel. Y Padre, sana a los que están enfermos, mi Dios, a los que están en sus hogares y que no pueden venir a congregarse. Tócales, Espíritu Santo. Enviamos palabra de sanidad, Padre,
para que tu Espíritu visite cada hogar y traiga sanidad, afirmación y confirmación dentro del propósito eterno. Padre, gracias por habernos insertado para ser partes de tu cuerpo, miembros los unos de los otros, de ese cuerpo que le pertenece a Cristo. Padre, gracias por esta salvación inmensurable. Gracias por cada hijo, cada hija que componen esta casa, esta familia. Gracias por aquellos que nos visitan para decir: aquí estamos. Gracias, Padre. Padre, tú conoces las necesidades de cada corazón. Padre, envía auxilio de los cielos y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, el príncipe de paz que habita en nosotros, nos lleve a esa paz, esa certeza, esa confirmación y afirmación de que en ti podemos experimentar paz aún en el día difícil. Gracias te damos, Padre, por la visitación de tu Espíritu Santo y por amarnos incondicionalmente, porque absolutamente nada nos separará del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tómese un minuto y denle un abrazo a alguien y mírenla a los ojos. Y las parejas, los matrimonios se pueden separar también. No es un minuto nada más, no va a pasar nada, Y abrace a alguien y dígale a esa persona que vas a abrazar: eres importante en mi vida. Hay abrazos impresionantes, esos abrazos traen sanidad. Abrácense los unos a los otros. Abrácense los unos a los otros y díganse: eres mi hermano, eres mi hermana. Te amamos. Eres única, eres único. Ay, cuánto amor. Cuánto amor. ¿Cuántos segundos quedan, Osvaldo? ¿Cuántos segundos quedan? Ya han pasado 2 minutos. Amada familia, les di 1 minuto, no 5 minutos. Y damos gracias de todo corazón porque pertenecer a la familia de Dios, digan conmigo, es el privilegio más grande. Yo quiero que lo digan en coro porque los que están atrás están distraídos. Pertenecer a la familia de Dios. Díganlo otra vez, yo no estoy escuchando bien. Es el... Una vez más. Muchas gracias. Se pueden sentar, mis amados y mis amadas. Y gracias a Sion por adornarnos cada domingo, por la dedicación que tienen. Y como ya saben, vamos a iniciar con la palabra. Queremos que nos recojamos porque hemos aprendido que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y damos gracias por la vida de cada uno de ustedes. Tenemos hoy de visita a los pastores Emilio y Lucy Irizaris, que vinieron de las naciones. Estaban en las naciones, ¿sí o no? Pues entonces, y vinieron a cumplir una misión, a simplemente decir: aquí estamos y somos parte de un cuerpo. Y damos gracias por cada hijo y cada hija que se está levantando. Bueno, como saben todos, iniciamos una nueva serie. Y yo le puse el título Madurando en la filiación. Madurando en la filiación. Y este tema lo iniciamos el año pasado precisamente para este mismo mes. Pero hubo un momento que yo sentí de parte del Espíritu pararlo, porque el Espíritu quería que tratáramos otros temas. Y esta casa se está preparando para la escuela, la escuela de alineamiento ministerial en Santiago. Los
Los anfitriones son los pastores Yacer Rivas y la pastora Vilma. Y nosotros siempre tomamos tiempo para escuchar los mensajes, las imparticiones de la escuela, como también vamos a iniciar los talleres de matrimonio que se dieron en las escuelas, lo vamos a tratar también aquí, al igual que los novios comprometidos para casarse también pueden participar en esos talleres. Y volviendo al tema de madurando en la filiación, creo que es un tema importante, porque en la medida que nosotros podemos ir madurando en esa asignación, nosotros vamos a poder conquistar montañas. Las montañas pueden ser obstáculos mentales. Las montañas pueden ser esas situaciones que todos tenemos que atravesar en esta vida. Y puedo decir que hoy me gozo porque conociendo algunas de las situaciones que un hijo o una hija está pasando, con qué autoridad pudo venir y ministrarnos a nosotros. Y eso para mí es un reflejo de la madurez. Porque muchas veces tenemos excusas para quedarnos en nuestras casas, pero cuando vencemos esos obstáculos mentales y a pesar de la situación que estoy viviendo, llámese crisis, llámese lo que yo le llamo las variables incontrolables de esta vida, ¿cuántos de nosotros enfrentamos constantemente variables incontrolables? Yo levanto mis dos manos porque el Señor nos dijo claramente, en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a enviar el otro Consolador, el Espíritu Santo, nuestro Paracletos, que nos da la fuerza cuando creemos que no tenemos fuerza. Él viene y nos da la fuerza necesaria para nosotros continuar. Y damos gracias al Señor por eso. Y dentro de esta serie que iniciamos, porque voy a hablar en este año de varios puntos importantes para la edificación de la casa, y mi oración es la siguiente: yo no quisiera, de verdad, yo no quisiera que lo que nosotros estemos recibiendo lo recibamos como una información cualquiera. Se mencionaba temprano acá, desde las 9:45 que estuvimos en el tiempo de la oración, que muchas veces podemos tener tanto conocimiento aún de la palabra del Señor, porque tenemos muchos años, porque venimos todos los domingos, porque participamos de los miércoles, de los talleres, de las escuelas, viajamos a Sudáfrica y participamos de una escuela, etc. Pero ¿cuánto de ese conocimiento realmente estamos nosotros encarnando? Estamos en un tiempo donde se nos está demandando un crecimiento a todos los que han nacido de nuevo, a todos los que realmente han abrazado la asignación de ser un hijo maduro, una hija madura. Y les voy a decir algo: madurar duele. Porque como hemos hablado tantas veces, la palabra del Señor viene a confrontar las áreas oscuras, los puntos ciegos que cargamos. Y en la medida que el Señor nos quita una capa, entonces luego descubrimos con el tiempo que hay otra capa que hay que quitar. Y después otra capa, y mientras estemos en este cuerpo, en este estuche tan frágil, porque qué frágiles somos, realmente nos damos cuenta que mientras más luz tenemos de su palabra, nos damos cuenta cuántas cosas tenemos que cambiar internamente. Y doy gracias a Dios por su gracia, porque no cambiamos mediante un conocimiento, sino que cambiamos mediante un entendimiento de cómo aplicar ese conocimiento. Porque aún los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, cuando dice entendidos en los tiempos, ellos tenían un conocimiento y sabían cómo aplicar ese conocimiento para ser entendidos en los tiempos. No podemos negar que, como siempre hemos dicho en esta casa, que los ataques siempre vendrán en contra de su identidad como hijo de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, cambia estas piedras en pan. Si tú eres. Entonces, nosotros debemos de afirmarnos cada vez más en esta palabra. Y les voy a decir algo: no coquetear con ella, sino asimilarla y encarnarla. Porque muchos coquetean. Yo espero que lo estén entendiendo en el contexto correcto. No coquetear, y esa palabra me la acaba de dar el Espíritu de Dios, sino realmente make a commitment, hacer ¿cómo lo puedo decir? Ayúdenme los traductores de acá. Tomar una determinación de un compromiso real sobre nuestras vidas. Porque tener un pie en el mundo y tener un pie en la casa de Dios, lamentablemente,
Por eso es que Él dice que a los tibios los vomitará de su boca, porque el tibio se cree una cosa que realmente no es. Entonces es importante que nosotros en estos tiempos de gracia que Dios nos está dando, nosotros nos podamos afirmar cada vez más. El que se crea débil, sabe que mediante la gracia es bien fuerte. El que se sienta pobre, mediante su gracia también somos ricos en Él. Y cuando habla la palabra de pobreza, que no tengo dinero en la cuenta bancaria, no estamos hablando de eso. Hay momentos que todos nos sentimos tan pobres, aún internamente, pero sabemos que su gracia es más que suficiente. Y nosotros como hijos e hijas de Dios estamos llamados a convertirnos en un principado. ¿Qué es un principado? Aquel que es gobernado por los principios eternos, que regulan la vida del Hijo en la tierra para participar de la eternidad en el ahora. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan, Padre, y esta es la vida eterna. Entonces yo no me tengo que morir per se para participar de la eternidad en esta existencia, sino que desde ahora podemos participar de la eternidad en esta existencia. Entonces ese fue un pequeño anuncio y vamos a entrar en la palabra. Voy a establecer doctrina. Siempre decimos que cuando estamos hablando de doctrina, puede ser que a algunos le den un poquito de sueño, ya saben el porqué de ese sueño. Por favor, cuida a su hermano, a su hermana que está al lado suyo y si se duerme le puede dar un pequeñito codazo, un gentil recordatorio de que vinimos a recibir palabra y no distraernos con pensamientos puruleando en los aires de situaciones, de los dardos que vienen de situaciones que tenemos que vivir todos y nos distraemos y a veces cuando escuchamos de nuevo el mensaje, pero yo no escuché eso, pero ella lo dijo o él lo dijo, pero yo no lo escuché. Claro que en esos minutos simplemente tú estabas en otro lugar, aunque estuviese sentado acá. Entonces, vamos a tratar de realmente pedirle al Señor hambre y sed por su palabra, porque los tiempos son extremadamente peligrosos, no podemos negarlo. Y meditaba y el Señor me hacía sentir que, bueno, estamos como en una migración, y ustedes saben los animales que migran de un territorio a otro territorio por asunto de falta de agua, de alimento. Hay algunos que no llegan a ese otro territorio porque lamentablemente no tenían la vitalidad, la fuerza, el enfoque, lo que fuera. Y como siempre se dice, no es como iniciamos la migración, sino como terminamos. Y que podamos todos terminar y que el Padre nos diga un día, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Pues entonces, como los que tienen sus Biblias, pasando páginas, como yo que traigo la mía, aquí está, es bueno tener su Biblia también en hard copy, en copia dura, para nosotros. Si hay un momento que la tecnología nos falla, estamos teniendo varias semanas con esta situación, pero damos gloria a Dios por todo. Y siempre me voy a la iglesia que habitó en las catacumbas, la iglesia neotestamentaria, la iglesia, como le llaman algunos, la iglesia primitiva. Ellos se reunían hasta en el cementerio, en las catacumbas. Se reunían en cuevas, no tenían tecnología, no habían celulares, no había nada de toda esta electricidad y todo lo que ha traído la era de la inteligencia artificial, como usted quiera llamarle. Y realmente tenían una pasión que era por encima de toda circunstancia. Se sentaban en piedras, se sentaban en el suelo y simple y llanamente con una gran hambre por la palabra. Pero hoy en día, si no tenemos un buen aire acondicionado, probablemente las personas no vengan. Si no tenemos un buen ministerio de adoración, quizás no vengan, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo entiendo que lo que nos debe de atraer a una casa de fe es la palabra. Y le damos nosotros la preeminencia a la palabra de Dios. Y todo lo demás es importante, pero la preeminencia la tiene la palabra de Dios, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y todos tomamos de esa gracia, y todos tomamos y vivimos y existimos mediante Él. Así que, bueno, vamos ahora a Efesios 3:5. Y dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, significa apartados para Dios, y sin mancha delante de Él. Verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí vemos que desde antes de la fundación del mundo el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual, nos capacitó desde la eternidad, nos dio dones, nos dio talentos, nos dio habilidades para que como hijos adoptados nosotros pudiésemos representarle a Él en todas las esferas de nuestra vida. ¿Están conmigo? Él nos escogió, Él nos santificó, nos apartó, somos propiedad de Él. Y lo que es santo es algo que es apartado para Dios, y la palabra santo es algo que realmente es indescriptible. Lo que Dios apartó para sí mismo tiene un valor y una descripción tan alta, tan ancha, tan profunda y tan larga, que nosotros, sus santos, porque muchas veces cuando se usa la palabra santo, nos vamos de una vez que no peca. ¿No les pasa eso a ustedes? No peca, claro, porque tenemos una connotación un poco errada. Porque la realidad es que, dígame usted después de haber nacido de nuevo peca en Cristo. Claro que sí. ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? Claro. Alguien hizo así, abrió los ojos grandísimos porque reconoce su fragilidad y es una realidad. Ahora, pero aunque usted peque, el Padre lo ve apartado para Él, para sus propósitos eternos y para representarle en la tierra. Y cuando hablo así no estoy diciendo que tenemos carte blanche, carta abierta, para nosotros poder hacer todo lo que queramos en esta vida, porque fuimos apartados. Y la palabra del Señor, a quien el Padre apartó, y la realidad es, Él se apartó la humanidad entera para Él. Pero Él sabía de antemano quién lo iba a aceptar y quién no lo iba a aceptar. Y esa es una realidad, porque Él es omnisciente, todo lo sabe, omnisapiente. Bueno, el tema es que Él nos escogió. Y yo siempre digo que si usted está acá, sentado en esta silla, es porque Él lo ha permitido. Esta mañana en el tiempo de oración celebrábamos la vida. ¿Cuántos de nosotros estamos muy convencidos que mañana nos vamos a levantar? No estoy llamando al espíritu de muerte ni nada de eso. Pero la realidad es que tomamos muchas veces esta vida por granted. ¿Cómo se dice? Ayúdenme. Garantizado o por sentado es la palabra correcta. Por sentado o garantizado. Que mañana vamos a estar bien. Hay momentos que yo salgo de mi apartamento y yo le doy gracias al Señor que puedo caminar. Que puedo literalmente caminar y que estamos completos. Entonces, como hemos aprendido en Hebreos 1, del 1 al 5, no lo voy a leer completo, pero sí hemos aprendido, y por lo menos escriba los versos bíblicos y después vaya a su casa durante la semana y lea esos versos. Escríbalo en sus notas, en su celular, y ponga los versos, medite en esos versos como parte de su devocional diario y medite en ellos. Y hemos aprendido en Hebreos 1, del 1 al 5, que Dios ha venido hablando muchas veces y en otros tiempos, en el tiempo presente, y también sabemos que en los siglos venideros Él seguirá hablando. El verso 2 dice, en los postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Ese es el Hijo Dios, por medio de Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo fue creado por el Hijo. Hemos hablado extensamente acerca de ese tema, de que todo fue creado por amor, cielo, tierra, el mundo visible, el mundo invisible, para Dios tener un Hijo, el cuerpo corporativo, siendo Cristo la cabeza y nosotros su cuerpo, de generación a generación en el cual puedan representarle a Él. Y es tan hermoso saber que de esa misma sustancia divina que es el Hijo Dios, el Cristo, nosotros también cargamos esa misma sustancia divina. Y cuando meditaba en esta porción de la palabra, me acordé de que alguien tuvo una visión una vez y que veía una balanza sobre mi cabeza, una balanza. Y también me acordé de cómo yo he visto esa misma balanza, ¿saben? Cuando se pesan las cosas. Y estamos en un tiempo donde Dios viene a pesar a cada hijo. Se llama pasar, digan conmigo, pasar balanza.
¿Cuánto del contenido de Cristo nosotros realmente cargamos? Porque es muy fácil nosotros pretender algo que no somos. Y el Padre permite el día malo, pero no lo permite porque no nos ama. Él lo permite porque quiere instruirnos para que nosotros maduremos y aprendemos a confiar más en Él que en la propia fuerza que nosotros tenemos. Entonces, Dios hizo todo, el Dios Padre hizo todo por su Hijo, que es el resplandor de su misma gloria, la misma imagen de su sustancia, verso 3, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Podemos entonces decir que aún su propia vida es sustentada. ¿Por qué? Por la palabra. Su propia vida, su pequeño universo es sustentado por la palabra. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, todos nuestros pecados fueron purificados mediante ese sacrificio perfecto que hizo el Cristo de la gloria, sentándose a la diestra de Dios Padre. Y por eso el Hijo, que estamos en el Hijo, somos superiores que los ángeles. Ningún ángel es superior a ningún hijo de Dios. Tenemos que tener eso muy claro, porque hay falsas doctrinas donde se adoran a los ángeles. Y si usted adora a un ángel porque tiene un entendimiento entenebrecido, lamentablemente, usted va a abrir puertas en el mundo espiritual. Entonces, a nadie le dijo Dios, y voy a leer esta porción del verso 4 en adelante, y dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hemos aprendido lo que significa la palabra nombre. El Hijo es superior a los ángeles, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, mi Hijo eres tú. A ninguno. Es más, cuando me mandan escritos que somos criaturas de Dios, sí, pero a mí la palabra hijo me agrada más que criaturas, porque en la palabra criaturas están los que creen y los que no creen. Y hemos aprendido que los que creen son constituidos hijos de Dios. Y un hijo tiene demasiados privilegios y a veces a nosotros nos cuesta entender lo que es hasta la herencia que hemos recibido, porque es por un tema ideológico del hemisferio en el cual nosotros hemos nacido. Pero cuando se habla de pacto, cuando se habla de herencia, cuando se habla de primogénito dentro de una cultura oriental, se le da un peso de mayor gloria que nosotros los que estamos en esta islita. Porque es un tema ideológico, pero es importante saber que Él nos llama a nosotros sus hijos. Y dice aquí, aún hablando de Cristo, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a Él. Está hablando del unigénito, pero ese unigénito hijo de Dios se convirtió en ¿qué? En el primogénito, porque cuando pagó el precio por el rescate de nuestras almas, entonces Él se convirtió en el primero en todo, y le entregó al Padre la compañía de los primogénitos, en el cual somos todos nosotros que hemos nacido en Cristo. Y el primogénito, por eso tenemos el privilegio de sentarnos a la diestra de Dios Padre, ejecutando los designios. Por eso al primogénito de Dios se le dio el poder de deputar, ¿se entiende? De ejecutar, de representar. ¿Y qué ejecutamos nosotros? Los designios del Padre en la tierra. Y para todo eso hay un orden, hay un diseño que no se debe de violentar. En Gálatas 4, del 1 al 2, y después vamos a leer el 6 y el 7. Pero también digo esto, entre tanto que el heredero es niño, digan heredero es niño. En nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo. Esa es una porción de la palabra de Gálatas, capítulo 1, que me impresiona tanto, porque un niño, y uno lo puede entender un poco más en las monarquías terrenales. Si usted estudia la historia o ve las famosas series que hay de los reyes de Inglaterra o cualquier otro rey de Europa, usted se dará cuenta del valor tan grande que le daban a ese primer hijo, porque era el heredero al trono. Y el cuidado, cómo colocaban mentores, cómo colocaban tutores, cómo colocaban un staff, un equipo, un team, como usted quiera llamarlo,
para el cuidado, el adiestramiento, para que pudiese reinar. ¿Cuál era el rey? Era Josías. ¿Cuál fue el rey? Que a los 8 años, Josías estaba reinando Israel. Porque cuando nace el primogénito, nadie va a saber cuando rey muerto, colocan al siguiente. Una realidad, no podemos estar. Ay, no. Y si no hay un sucesor al trono, ¿qué sucede? Ese reino queda totalmente quebrantable. Es un reino que se puede invadir. Entonces Dios Padre creó un diseño desde la eternidad. Y por eso envió a su Hijo unigénito para que su reino se manifestara aquí en la tierra, siendo el Hijo Dios heredero de todas las cosas. Entonces Gálatas 4, del 1 y el 2 dice, pero también digo esto, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, usted dirá, pero ¿cómo que no difiere del esclavo si es el heredero? No sabe administrar, no tiene la madurez de poder ejecutar la herencia que se le ha de entregar, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y por cuanto sois hijos, diga usted, soy hijo. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama que Abba, Padre. Ese es un clamor que solamente puede venir de nuestro espíritu. Verso 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero de Dios por medio de Cristo. Pero para recibir esa herencia se requiere que yo tenga tutores, que yo tenga maestros. En el lenguaje de esta estación podemos decir padres espirituales, que nos forman, que nos corrigen, que nos sacan el cuchillo y comienzan a afilar para cortar esos velos y velos que pueden ser un obstáculo para que en el mañana nosotros alcancemos la herencia. Se trata de una herencia que posicionalmente esa herencia es suya. Esa herencia es suya y nadie se la puede quitar. Pero para usted recibir su herencia hay un prerequisito, usted posicionarse. Si yo le permito que los años pasen y los años pasen y los años pasen, es usted que está deteniendo su herencia. Y por eso nos preguntamos, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué repito esto? Hasta que nosotros no conquistemos esos ciclos o círculos viciosos. Mira, usted se puede ir a Junumuku. Yo no sé dónde queda Junumuku, pero estoy diciendo Junumuku. Sabemos que es un sitio bien lejos, puede ser hasta un sitio imaginario, probablemente es un sitio. Existe. Ok, porque en Sudáfrica dice Tumbuktu, Junumuku, entonces existe Junumuku, gracias, qué poca geografía sé. Bueno, de todas maneras, y usted se puede ir a cualquier lugar, a cualquier familia, a cualquier país de la bolita de este mundo, y eso siempre le va a seguir a usted. Porque lo que usted no conquista en su territorio, lo que usted no conquista donde Dios le ha colocado, le va a perseguir. Yo pensé que iba a oír, amén, amén, amén. Y se quedaron. Y este es el verso que Dios me dio de esta casa hace casi 15 años, aunque acabamos de cumplir 13. Cada vez que veo el número 13, nada más pienso en el adolescente. Bueno, Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué? Dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo sé que estos versos son extremadamente conocidos para ustedes y que ustedes pueden decir, de nuevo comienza a repetir, sí, seguiré repitiendo. Y les voy a decir algo, y no me arrepiento de repetir hasta que esta palabra sea encarnada. Y si tenemos un corazón sensible, mire, Señor mío, Padre Santo, Espíritu de Dios, como usted quiera orar, permíteme escuchar la repetición de nuevo. Tener un corazón humilde, ¿para qué? Para que la gracia sea transferida. Porque el circulante en los cielos se llama gracia. El circulante monetario no opera en los cielos. Y si usted quiere recibir gracia sobre gracia, para levantarse, para ser aquel quien Dios le ha llamado a usted a ser, entonces recíbalo con humildad, recíbalo con humildad. Porque como declara Romanos 8, nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud, verso 15,
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. ¿Clamamos qué? Abba, Padre. Y si el temor llega a su vida, si la culpabilidad llega a su vida, si la vergüenza llega a su vida, ¿qué usted debe de clamar? Abba, Padre. No tiene que decir, diablo, te reprendo. Simplemente diga, Abba, Padre. Desde la intimidad de su ser interior, proclame esa palabra, Abba, Padre, soy hijo. Cuando usted declara, Abba, Padre, usted está haciendo una declaración tan poderosa, soy hijo, soy adoptado, soy sellado por su Espíritu Santo, tengo herencia. Y voy avanzando de gloria en gloria. Aunque usted se siente estancado, déjeme decirle algo, la mente nos juega muchos trucos. La mente no sabe lo que es real y lo que es irreal. Y por eso Filipenses habla tan claramente, en esto pensad, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo que trae alabanza, en todo lo que contiene virtud. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos sostiene a nosotros. Y si usted comienza a declarar, Abba, Padre, soy hijo, soy adoptado y todo lo demás, usted va a recibir una prescripción celestial de los cielos de gracia. No sé si se entendió lo que quise decir. Una descarga de gracia va a recibir usted en su espíritu. Eso es como una inyección celestial de vitamina. ¿Cuánto les pasa que hay un día que usted no tiene ni fuerza? Ay, me lo acaba de mostrar el Espíritu de Dios, que usted tiene los brazos así caídos y usted dice, Señor, así literalmente caído. No tengo, yo lo he hecho. En mi cama digo, si tú no me levantas, yo no me puedo levantar en el día de hoy. Y de repente, después que estoy conversando, recibo una descarga que me levanto como un resorte de esa cama. Yo sé que le ha pasado a muchos de ustedes. Esas son las descargas celestiales. Y cuando usted tenga una necesidad, Padre, envía tus ángeles que necesito auxilio. Y Él lo envía, y Él lo envía. Entonces, verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. No porque alguien te lo diga, no por voluntad de carne, por voluntad de hombre o de varón. Es que el Espíritu Santo te da ese testimonio para que te mantengas firme en esa roca inconmovible, aún en el día más oscuro de tu vida. Verso 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Dios, si es que padecemos juntamente con Él. Esa es la parte que no nos gusta mucho. Somos herederos con Dios Padre y coherederos conjuntamente con Cristo. Si es que, hay una condicionante, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Y sabemos que Dios usa la metodología del sufrimiento, ¿para qué? Para pulirnos, ¿para qué? Para afinarnos, para moldearnos conforme a su diseño. Se trata de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él es el alfarero, Él tiene la rueca, Él le da el movimiento, Él a veces tiene que romper la vasija, porque odia la vasija de ninguna manera, simplemente le está perfeccionando la vasija. Y decía anoche, Padre, gracias, porque todas las crisis que tenemos que vivir son oportunidades de mejora, son oportunidades para madurar, son oportunidades para ser perfeccionados en tu palabra. Porque realmente cargamos una responsabilidad muy grande. Y es que la tierra gime con gemidos indecibles aguardando. Lo único que a la tierra le interesa es ¿qué? ¿Qué es lo que a la tierra, el planeta Tierra le interesa? ¿Qué es? La manifestación de los hijos de Dios. Cuando el Hijo de Dios se levante en un estándar de madurez y de perfección, perfección no significa que somos perfectos en todo. La palabra perfección habla de madurez. ¿Ok? El que es maduro, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Habla de madurez. Recibimos la palabra, aunque la hayamos escuchado 151,000 veces, pero un día la recibimos y un día se nos retira ese velo de impedimento para que nosotros podamos entonces avanzar. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad,
sino por causa del que la sujetó en esperanza. El pecado, la desconexión de nuestros progenitores, de nuestros primeros padres, su desobediencia, todo el caos que estamos viviendo vino por una simple palabra, la desobediencia. Y por eso después Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, obedece mi palabra. Usted ama a Dios en la misma medida que usted obedece su palabra. No importa cuánto usted ore, no importa cuántos días de ayuno consecutivo, no importa todos los servicios del mundo que usted pueda hacer. El nivel de obediencia es medido, el nivel de amor a Dios es medido en su obediencia a su palabra y el amor que usted tenga por su palabra. Porque sabemos, verso 22, que toda la creación gime a una y aún está en dolores de partos. O sea que desde la desconexión, ¿cuántos siglos atrás? La tierra está en dolores de parto, ¿aguardando qué? Aguardando que sea restaurada, traída al orden divino por el cual la tierra fue creada. Los cielos descienden a la tierra y habrá una fusión entre cielo y tierra. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué? ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Por eso debemos pedirle al Señor, creer esperanza contra, que aunque este cuerpo se va desgastando, díganmelo a mí, este cuerpo se va desgastando, el hombre interior, ¿qué? Se va renovando. De un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Si nos quedamos estancados, miren, la mujer de Lot se petrificó porque miró hacia atrás. El Padre envió ángeles para rescatar esa familia completa y lo único que pidió él, no miren atrás. Pero hubo una que miró hacia atrás porque su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. Cuidemos nuestro corazón porque es engañoso y perverso. Entonces yo hice un estudio más profundo de lo que es el nepios. Yo tenía la intención de hablar de ese tema hoy nada más del nepios, pero cuando veo el reloj, a mí me quedan 15 minutos para terminar. Y yo ahora es que estoy entrando, dije, ¿es que ese reloj me juega un truco? No, literal. Porque creo que definitivamente, porque son las 11:30 y me está diciendo que nada más me quedan 15 minutos. Y yo estoy iniciando, o es que que no tengo con un concepto real del tiempo, ¿no? Yo me voy a examinar a la luz de su palabra, definitivamente. Wow. Entonces vamos a hablar del nepios. Digan todos nepios, ustedes se conocen esta palabra de memoria. Y el título de esta enseñanza es niveles de filiación. Niveles de filiación, o sea, la madurez hacia la filiación. Son los niveles de madurez que se nos requieren a nosotros. Al hijo que ha sido adoptado, que ha recibido tantas bendiciones. Porque esta salvación es tan grande que nosotros muchas veces por ignorancia no sabemos lo que se nos ha entregado. Y como hemos estudiado anteriormente, hemos aprendido que la palabra hijo en griego tiene múltiples descripciones según la etapa en la cual se encuentra el hijo. No es como en español. Bueno, en español decimos infante, adolescente, pero el infante es un hijo, el adolescente es un hijo, un joven adulto es un hijo. Pero en griego, en el cual se escribió el Nuevo Testamento, habla de diferentes niveles. Habla, por ejemplo, del nepios, del paidión, del tecnón, del huios y del hombre teleios. También hablan del pater. Yo solamente le voy a hablar estos 5 niveles hasta donde el tiempo nos permita, no hoy, por supuesto. Entonces, esta palabra trae una descripción de un desarrollo progresivo en el hijo. Digan conmigo, desarrollo progresivo en el hijo. Desde su infancia hasta la madurez. ¿Correcto?
Entonces tenemos, por ejemplo, el nepios, el infante, el niño, bueno, yo diría el bebé, realmente es de 0 a 2 años, correcto. Tenemos el paidión, que es de 2 a 12 años, puede variar, pero más o menos ese es el estándar. Tenemos el tecnón, gracias, no sabía que como no lo estoy viendo ahí adelante, no sé si está o no. Tenemos el tecnón, que es de 13 a 17 años. Esta casa, que tenemos 13 años, aquí hay muchos tecnons. Deje que lleguemos a los tecnons. Por eso hay lucha de poderes, por eso hay una serie de cosas que se manifiestan. El huios es de 18 años hasta los 30. Y el teleios es el de 30 años en adelante. El teleios, y hemos hablado, cómo Jesús el Cristo duró 30 años formándose hasta que iniciase su ministerio. No piense que mucha gente dice, no, es que hay libros ocultos de su vida, donde él estuvo en Egipto aprendiéndose los misterios ocultos. Mentira. 30 años estuvo en Nazaret, aunque nació en Belén, preparándose. Su padre José fue su mentor, no sabemos la edad específica, pero señores, ¿cuántas veces aparece en las Escrituras la descripción de la vida de Jesús durante los años desde 0 hasta 30? Cuéntelo en la Biblia, mínimas veces. Cuando cuando llegaron los magos, ¿correcto? Cuando él nació, cuando llegaron los magos del Oriente, los sabios, los astrónomos del Oriente, él no fue al pesebre que fueron, estudio la palabra, fueron a la casa, a un mesón, la casa donde él habitaba. Y fue toda la provisión divina, porque tenían que salir rápidamente por causa del edicto y tuvieron que irse a Egipto. Pero desde ese momento de los 2 años hasta cuando vuelve a aparecer los 12 años, ¿se acuerdan? Cuando fue al templo. Fíjense, desde los 2 años hasta los 12 años, silencio total. ¿Por qué el silencio? Es que Dios es misterioso y no quiere que sepamos. Simplemente Él se estaba formando bajo la custodia de sus mentores, de sus tutores, que era José y María. Luego aparece en el templo a los 12 años, hablando, discutiendo, analizando la palabra, donde los que estaban ahí se maravillaban de cómo un niño de 12 años podía tener tanta sabiduría. Por eso nosotros en esta casa le damos mucho valor a los niños, porque es la futura generación que va a catapultar el reino en dimensiones que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y luego que estuvo en el templo, cuando a los 30 años, ¿se acuerdan? Con Juan el Bautista se bautiza, es necesario que cumpla toda justicia, se abren los cielos. Y el Padre le dice a quien, al teleios, al hijo completo, al hijo maduro, le dice que este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. ¿A él qué? Entonces Hebreos nos habla de que en los postreros tiempos el Padre habla por medio de ¿quién? Del Hijo. Y después sabemos los 3 años y medio de su ministerio, que ahí fue un avance agresivo. Entonces, lo que quiero decirle con todo esto es que debemos estar bien claros que si la palabra de Dios no nos explica qué Él estaba haciendo, era porque su vida era una vida cotidiana. Estudie la cultura, estudia cómo vivían los judíos en esa época, su sinagoga, la palabra, levantarse, y las repetían en la mañana, las repetían en la noche, y repite, hasta que sea incrustada en los tuétanos de cada hijo y de cada hija de Dios. Se aprendían la Torá, se la memorizaban. No es como ahora que usted quiere buscar un verso y usted hace blup y lo busca aquí y lo tiene inmediatamente. No tenían estos facilitadores que muchas veces nos impiden hasta desarrollar nuestro propio cerebro porque lo tenemos todo. Cuando yo veo un niño de 4 y 5 años, le voy a preguntar a ChatGPT. Y yo, ¿what? Y tan de esa edad preguntándole. Bueno, veremos lo que el futuro traerá. Entonces, como hijos de Dios debemos entender esto, que nosotros hemos nacido de arriba o de abajo. Nosotros hemos nacido de arriba. ¿Ok? Juan 3, del 6 al 7, declara: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es.
No te maravilles, como le dijo a Nicodemo, que os es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que el que acepta a Cristo debe de surgir, como hemos venido hablando, un nuevo nacimiento. Recibe la simiente divina, es sellado por el Espíritu de Dios, entre tantas otras cosas más. Su nombre inscrito en el libro de la vida eterna. Aquí se habló de cómo hay un libro que tiene descrito la historia de su vida en el cielo. Vamos a vivir lo que los cielos declaran acerca de nosotros. Entonces, lo que es nacido de arriba, como declara Juan, es ese nuevo nacimiento, Juan 3, porque lo que es nacido del Espíritu siempre hemos aprendido que tiene un valor, tiene un peso de gloria, porque es lo eterno. Y lo que es nacido de la carne, ¿qué te habla? La carne habla de la vida humana. Lo que es humano, lo que compete a la humanidad. Y lo que es eterno es eterno. Lo que es temporal es lo que vemos, el mundo material. Lo que es intemporal es lo eterno, lo que no está sujeto al cronos, lo que no está sujeto al tic-tic del reloj. Entonces, hemos nacido de arriba, digan conmigo, hemos nacido de arriba. Y también nosotros le pertenecemos a Dios, digan, le pertenecemos a Dios. Primera de Juan 4:4 declara, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Miren, eso es una verdad tan grande. Cuando usted siente miedo, los chicos jóvenes, los infantes, cuando usted siente miedo, si usted se despierta de una pesadilla, diga, yo soy nueva criatura, yo le pertenezco a mi Padre. Y nada más tiene que decir, Abba, Padre. Y con esa gran revelación, usted está declarando múltiples verdades, nada más con declarar, Abba, Padre. Hijitos, vosotros sois de Dios, porque somos esa nueva criatura comprado a precio de sangre. Y quiero que pongamos atención a la palabra de Dios, ¿ok? Porque en griego significa que procedemos de Él. Nuestro Padre es el progenitor, digan progenitor de mi vida. Dios usó padres biológicos para que usted pueda nacer como un humano de carne y hueso. Dios es su Dios, su Padre, que usted le pertenece a Él. Y nosotros debemos de entender claramente que si usted le pertenece a Él, está la soberanía de Dios que debe de regular su vida. Porque usted no es el dueño de su vida. Usted no es el arquitecto de su vida. Oigo tantos jóvenes que me dicen a tal edad voy a tener un carro, voy a tener una profesión, voy a tener una maestría, voy a tener una propiedad y me voy a casar. Entonces somos los arquitectos de nuestras propias vidas. Y cuando eso no se da, entonces entramos en una crisis existencial. Yo creo que usted diga, yo no me pertenezco. Yo le pertenezco a Dios, mi Padre. Hijitos, vosotros sois de Dios. Primera de Juan 4:4. Y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, si usted procede de Dios Padre, le hago una pregunta biológica espiritual. ¿Cuál es el ADN que usted carga? ¿El Padre? Sí. Humanamente, carnalmente, usted carga el ADN de sus ancestros. Sí, eso está claro. Porque el Padre usó sus padres biológicos para que usted naciera en un contexto específico, en un lugar específico, con una familia muy particular, porque nuestras familias, cada uno de nosotros tenemos familias muy particulares. Entonces, en ese contexto, y por eso hay que darle gracias a Dios por todo, y por eso también se requiere que nosotros honremos a nuestros padres biológicos, porque nos dieron esta formación humana para que un día de nuestras vidas fuésemos sellados por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Están conmigo? No se me distraigan. ¿Ok? Entonces, podemos ver en Isaías 9, verso 6, como un niño es dado, hablando del unigénito Hijo de Dios, un niño nos es dado, pero ese niño
un niño nos es que nacido. Y luego dijo, hijo os es dado. Porque ese niño, ese nepios, llegó a ser un ¿qué? Llegó a ser un teleios, un hombre con un hijo completo en Dios. Y sobre ese hijo maduro, dice Isaías 9:6, y dice que sobre sus hombros está ¿qué? El principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Y también el Hijo, Dios, es Dios Padre eterno. Mírenlo ahí, ¿lo ven? El que ve al Hijo, ve al Padre. El que ama al Hijo, ama al Padre. Porque no están divorciados. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Y qué dice luego? Príncipe de paz. Y ese príncipe de paz tiene la autoridad de desarticular el caos que la serpiente antigua muchas veces quiere crear en nuestras mentes. Ese príncipe de paz. Amén. Entonces vamos a hacer unas breves descripciones significativas de las diferentes etapas, pero esta introducción de hoy se quedará para el siguiente día. Pero sí quiero cerrar con esta palabra. Y es la palabra filiación. Ustedes la han escuchado en la escuela, pero es importante que nosotros tengamos un significado correcto de la aplicación de la palabra filiación dentro del contexto espiritual, porque tiene un contexto natural, pero también tiene un contexto espiritual. Entonces la palabra filiación, digan conmigo filiación. Es importante que la sepamos porque se va a estar mencionando. Habla de un parentesco familiar en el contexto nuestro de esta enseñanza nos hace referencia a un parentesco familiar con Dios Padre como nosotros sus hijos. Nosotros tenemos una filiación con Dios Padre. Amén. Entonces Dios es mi Padre, digan conmigo, Dios es mi Padre. Y yo soy su hijo. ¿Por qué digo hijo? Pero si soy hija, ¿por qué siempre dicen hijo? ¿Por qué? Porque en mi espíritu no es ni varón ni hembra. ¿Están conmigo? ¿Okay? Mi espíritu no es ni varón ni hembra. El espíritu no tiene género. ¿Están conmigo? No tiene género. Lo que es del espíritu es, y lo que es de la carne, carne es. Entonces Dios es mi Padre, yo soy su hijo, y habla de esa relación espiritual, de espíritu a espíritu. Por eso el Padre, cuando formó a Adán y Eva, vamos a hablar de Adán específicamente, que fue el primero, cuando Él le sopló en las narices de Adán, a ese pegote de barro formado, cuando Él le sopló, siempre decíamos que Él le sopló su aliento, su espíritu. Pero hay una realidad, y yo quisiera que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. La palabra y el espíritu, ¿se pueden dividir? No se pueden dividir. No se pueden dividir. Cuando el Padre le sopló ese ruaj, ese aliento, todo lo que el Padre tenía era ¿qué? La palabra. Y le transfirió todo ese verbo a Adán. Y eso me hizo entender algo. El primer hombre, Adán, que por su desconexión se convirtió en alma viviente, porque no pudo dar vida eterna, ¿por qué? Por su desconexión con su progenitor, lamentablemente cayó como un cortocircuito, porque ¿qué es lo que nos da vida a nuestros espíritus? ¿Qué puede decirme? ¿Qué mantiene nuestros espíritus vivos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces venimos a recibir la palabra impartida por alguien quien Dios ha autorizado. Y recibimos ese aliento que sale cuando usted habla la palabra. Usted no ve que también le sale aliento. Entonces, por eso entendemos que por medio de la locura de la predicación, es la metodología que el Padre usó para salvarnos, ¿sí o no? Entonces, cuando la palabra es impartida por un querux es un maestro, alguien que Dios unge para impartir su palabra. No todo el que predica en un púlpito está ungido para predicar. Y por eso debemos ser celosos en el buen contexto de la palabra. ¿A quién se le da el púlpito? Porque usted puede ser una persona que tenga todas las habilidades del mundo. Puede tener
la elocuencia verbal, como había un hombre Crisóstomos, un padre de la iglesia, que le llamaban el pico de oro, porque podía predicar con una elocuencia. No es lo elocuente que usted pueda hacer, sino lo ungido y escogido por Dios para impartir su palabra. Entonces, debemos de entender que venimos aquí a recibir palabras de vida. Entonces, depende cómo la palabra va a caer en el corazón suyo, porque hay 4 tipos de corazones dentro de la casa. No hay un solo tipo de corazón, hay 4 tipos. Y yo creo que un día de ayuno sería muy bueno. Padre mío, después que leamos la parábola del sembrador, ¿cuál es el corazón que yo tengo? Pues yo puedo creer que yo tengo un corazón, mi corazón es moldeable. Yo soy de los que 30, 60 o al 100 por 1. Vamos a examinarnos. ¿Cuál es la condición? O puede ser que parte de mi corazón esté blando, pero que tenga otras áreas que estén áridas, que estén secas, o que sean piedras. Y aun cuando la palabra de Dios quiere abarcarlo todo, hay impedimentos. Y nosotros somos lo que muchas veces impedimos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y duele decir esta verdad, pero es una verdad. Y a veces nos cuestionamos, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué cíclicamente caigo en una crisis? Y culpo mi contexto exterior de lo que estoy viviendo. No culpe su contexto exterior. Examíname, Señor, mi corazón, para ver si en mí, qué hay en mí, si no hay integridad, si hay infidelidad. Examíname, oh Dios. ¿Dónde yo impido que tu espíritu pueda fluir en mí? ¿Qué es lo que yo estoy impidiendo para llegar a ser un hijo o una hija madura? ¿Por qué repito? Porque hay temas en su corazón o en mi corazón que tienen que ser resueltos. Y por eso dije, si usted se va a Hulumucú o Timbuktu, como dicen en otros países, lamentablemente, si usted no resuelve su problema en el ahora, eso será un impedimento en el mañana. Y Dios está formando hijos e hijos maduros, que no podemos estar distraídos con todo lo que nos puede ofrecer este mundo. Porque la distracción trae muerte. La distracción trae muerte. Entonces debemos de enfocarnos en la palabra. Los padres que tienen hijos instruyan a sus hijos en el temor de Dios. Háblele desde que son pequeñitos. Usted es un embajador en Cristo. Usted es un rey, usted es un sacerdote. Pero si las monarquías terrenales lo hacen con reinos perecederos que van a tener un fin eventualmente, ¿y nosotros qué? Pero a veces estamos perdidos en el espacio, y ustedes quizás los jóvenes no saben. En mi época había una película, Perdidos en el Espacio, algo así de que se llamaba. Hablaban del espacio y la gente, una familia perdida en el espacio. Pero usted puede estar perdido en el espacio, aún en la misma casa del Padre. Acuérdense que una moneda se perdió dentro de la misma casa. Entonces debemos de examinarnos y no ser ligeros, y evaluarnos a la luz de su palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo, que su trabajo es guiarnos a toda verdad, revelarnos al Padre y revelarnos al Hijo. Bueno, ya si es verdad, vamos a repartir los partimientos del pan y del vino, por favor. Entonces podamos tratar de entender que si Dios es nuestro Padre, y Él nos da padres biológicos, y Él es nuestro Padre, Él también nos asigna padres espirituales, mentores, tutores, que puedan guiar nuestra vida, para que seamos formados como hijos en Dios. Y déjeme decirle algo. El único Padre perfecto en su totalidad, digan, es Dios Padre. Sus padres terrenales han sido padres perfectos de ninguna manera. Y porque sean padres imperfectos, ¿está usted llamado a deshonrarlo? Tampoco.
¿Están conmigo? Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Que si nuestros padres biológicos fueron imperfectos, nosotros estamos llamados a honrarle a pesar de. Porque si usted tiene vida es por ellos. Claro, Dios lo usó en su soberanía. Entonces también Dios le coloca padres espirituales con virtudes y sus defectos, tanto como usted lo tendrá, como usted lo tiene. Pero es su decisión. Es su decisión si usted está dispuesto a vivir en lo que llamamos una estructura de familia. Porque es muy fácil opinar, es muy fácil juzgar cuando usted está desde otra posición. Y es mi oración, como se ha venido hablando de Lehat en esta casa, que en la medida que nosotros vayamos aprendiendo o refrescando nuestras mentes de la asignación que Dios nos ha dado, nosotros entonces podamos entender que realmente el Padre nos ha llamado para nosotros vivir en un contexto de familia. Dios no está levantando su iglesia como un ministerio. Legalmente sí, terrenalmente conforme a los estatutos sí, un ministerio. Dios está levantando su familia. Y Pablo decía, vuelvo a sufrir en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo no sé cuánto de Cristo realmente usted anhela, pero les digo algo, mis amados, en esta era postmoderna, en esta era donde lo que reina es el conocimiento, donde hay una generación que se cree muy sabio en su propia opinión, y lo digo con autoridad, y a quien le duela, si usted se ofende, puede venir a hablar conmigo, que yo puedo escuchar su ofensa y entenderla perfectamente bien. Pero vivimos en la era postmoderna, en la era del gran conocimiento, donde va a haber un aceleramiento que nosotros ni siquiera lo estamos viendo con el tema de la inteligencia, yo es inteligencia emocional, inteligencia artificial, que no puede manejar lo emocional, porque todo es un conocimiento. Y si nosotros tomamos la decisión de vivir bajo los principios eternos, yo le voy a decir algo, hay garantías sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre los hijos de los hijos de los hijos suyos. Pero fuera del pacto de Cristo no hay garantía de nada. Y si morimos, sabemos que la muerte aún, yo no estoy llamando a la muerte, yo no quiero que nadie se muera para que estemos claros. Y si morimos, la muerte aún es ganancia para un hijo de Dios. Entonces, seamos sensibles a la dirección del Espíritu. Y preguntémosle al Señor, y cuando estemos en meditación con su palabra, ¿dónde yo me encuentro, papá? ¿Dónde está mi corazón con relación a la familia que tú me has dado? ¿Dónde me encuentro yo? ¿Dónde está mi corazón? Porque les voy a decir algo, amada familia, hay muchas iglesias en esta ciudad. Usted tiene una carta a color de múltiples iglesias. Pero aquí se ha venido hablando, como también trajo una enseñanza las semanas anteriores. O sea, ¿quién es tu padre? Porque les voy a decir algo. Creo que 4 años atrás, nuestros padres espirituales en una reunión de hijos en Sudáfrica, nos liberó a todos nosotros de toda afiliación paternal con ellos. Y dijo, ustedes son ya hijos maduros, ustedes están en una jurisdicción y yo los desato a todos ustedes para que escojan quién es su verdadero padre y ustedes puedan encontrar todo lo que tienen que encontrar. A todos nos desataron a todos los que estábamos allá. Pocos se fueron y otros permanecieron. Porque esto es por revelación, esto no es por imposición de nadie. Pero si usted decide quedarse en una casa, porque usted ha tomado la decisión y esa decisión le ha llevado a usted una convicción profunda
de que Dios, como dice alguien, a mí nadie me saca de esta casa porque a esta casa que yo pertenezco. Si usted pertenece a esta familia, entonces hay estatutos que regulan por causa de un diseño eterno cómo la familia de Dios debe de habitar. Salmo 68, Él hace habitar a los solitarios, llámense a los violados, maltratados, abusados, huérfanos, viudas, los que no tenemos identidad. Él nos hace habitar en familia. Y en esa familia nos enseña cómo es que estamos llamados a someternos los unos a los otros, a poner la palabra de Dios como prioridad en nuestras vidas, ser sensible a la dirección del Espíritu Santo. Y les digo algo, yo no quisiera que nosotros pensemos que nosotros somos religiosos, porque Él vino a los religiosos de Israel y no pudieron reconocer su visitación. Yo no quiero estar en la lista de los religiosos, porque el religioso no puede identificar la visitación del Señor. Conversaba con una persona el sábado, creo que era así, y me preguntaba, ¿pero quiénes son ustedes? O sea, nosotros somos una organización sin fines de lucro, pero son evangélicos, son pentecostales, son metodistas. Es que ninguna de esas categorías. ¿Pero qué es lo que son ustedes? Ah, metafísicos. Dios, tampoco somos metafísicos. Nosotros somos, vienen acá, no se distraigan, somos el Hijo de Dios en la tierra, siendo formado como un hijo maduro. Y les digo algo, duele crecer, y mucho. Cuando usted tiene un brazo torcido, los que se han rompido huesos en su cuerpo físico, yo me he roto varios por inquieta. Y no hay un dolor más grande. Bueno, aquí tenemos nuestro querido Santi. ¡Ay, qué dolor! Me acuerdo cuando me rompí la rodilla y llamé al hermano Salvador. Yo no quiero ni acordarme. ¡Ay! Nos pusieron un yeso y todo ese proceso. Miren, encajar un hueso roto duele. Y creo que le ponen un yeso de 21 días, dependiendo la fractura, un mes hasta 40 días, dependiendo. Y para que ese hueso fracturado se encaje con otro hueso, es un proceso. Así que vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Tome su pan y tome su copa. Usted se da cuenta que todos comemos la misma porción de pan y todos tomamos de la misma copa. Y si participamos de la mesa del Señor es por causa de los méritos de Cristo en la cruz. Y nosotros debemos de ser como los nepios, como los niños, en que un niño, aunque es travieso, aunque el niño es travieso porque está aprendiendo, pero también el niño tiene una inocencia, porque no tiene prejuicios preconcebidos por una cultura o por un núcleo de familia o por una institución educativa, porque nos forman. Las instituciones educativas yo creo que son una de las maneras de lavar los cerebros de la humanidad y tienen un trasfondo humanístico que ahí todos los niños que van y todos los adolescentes le vienen lavando el cerebro. Pero bueno, nosotros venimos a la casa de nuestro Padre para que los ojos de nuestro entendimiento sean lavados mediante su palabra. Y cuando Él nos trae una palabra para enderezar lo torcido en nosotros, yo le voy a decir algo, es un acto de amor. Porque cuando Él nos disciplina o cuando Él nos corrige, el amor disciplina, el amor corrige. Y la complacencia, cuando hay padres complacientes con sus hijos, tolerantes con sus hijos. Hay una frase de este mundo muy buena que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Así que si usted quiere tener hijos, sepa, número 1, a las madres que han entregado sus hijos, sepa que sus hijos nunca fueron suyos. Dígalo.
Mis hijos nunca fueron míos. Es más, las que están recién paridas también. Díganlo ahí atrás. Los que han engendrado hijos e hijas, digan, que hay muchas madres. Nuestros hijos no son nuestros. Dígalo otra vez con una convicción mayor. Nuestros hijos, los padres también, nuestros hijos no son nuestros. Entonces no se adueñe de lo que no le pertenece a usted, para que Dios no le diga ladrón. Y lo hermoso de esta vida, como yo le he dicho a las esposas de mis hijos, yo me pasé toda la vida formando a mis hijos para que entonces llegara la esposa a disfrutarlo. Pero le digo algo, es la vía de reproducción y de multiplicación, y nos gozamos, las madres y los padres que han de entregar a sus hijos y sus hijas. Así que disfrutemos cada momento que Dios nos da a nosotros. Y por favor, no se beban la copa hasta que yo no diga. ¿Ok? Padre, levante su pan y su copa. Padre, te damos gracias, porque aún Mefiboset halló gracia en la mesa de David. Habrá un descendiente de Saúl en esta casa, sí. Uno que estaba con las piernas quebradas, que no podía caminar. Tráiganlo. Y cómo David honró la descendencia del rey Saúl. Así, los que podemos quizás considerarnos un Mefiboset, aún estamos invitados a participar de la mesa de nuestro Padre. Y cada hijo, cada hija tiene un lugar exclusivo, porque el corazón del Padre es grande. Y todos tenemos un lugar especial. Cada hijo es único en su configuración de gracia. Cada hijo fue bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por enseñarnos el valor que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Cada hijo carga cada hijo es estimado por ti de una manera tan especial, Padre, que no debe de existir la competencia, ni los celos, ni las envidias, ni las críticas. Padre, perdónanos por creernos tan sabios y sabias en nuestra propia opinión. Padre, perdónanos por los juicios que hacemos a la ligera. Padre, enséñanos a amar como tú amas, porque en Romanos 5:5 el apóstol Pablo declara que el amor de Dios ha sido insertado en nuestros corazones, que podamos expresar ese amor al cuerpo, que podamos expresar el amor que cubre multitudes de pecados, a la familia, unidad de familia donde tú nos has colocado, para habitar cuando éramos solitarios, viudas o viudos, marginados, cuando llegamos llenos de traumas, de violaciones, de todo, Padre. Y tú nos recogiste para hacernos fructificar y enseñarnos a habitar en familia. Padre, enséñanos por tu Espíritu y por tu palabra a habitar en familia, porque no sabemos, necesitamos aprender. Y te damos gracias, Padre bueno, en Cristo Jesús. Comamos y bebamos, familia. Y voy a declarar una bendición sobre esta casa para luego quedarnos con este cántico para meditar. Y Padre, te damos gracias una vez más por tus infinitas misericordias. Y más el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna, nos vaya perfeccionando y afirmando en la palabra de su gracia. Padre, yo te pido que tú corones a tus hijos, que tú corones a tus hijos y tus hijas, que tú corones a tus hijos y tus hijas con toda bendición espiritual
en lugares celestiales donde tú nos has bendecido. Y veo la palabra sanidad. Oro por la sanidad de nuestros corazones. Nuestros corazones espirituales necesitan sanidad. Nuestros corazones físicos también, por el uso, por el es como el bombear continuamente, se van desgastando. Padre, sana corazones. Libéranos de toda cadena que nos ata, de todo trauma del ayer, donde todos esos traumas vinieron para desarticularnos, para que a la hora de abrazar a Cristo nos cueste tanto entender la identidad que cargamos y estemos continuamente tropezando con la misma piedra. Padre, que podamos abrazar la revelación de que tú nos has llamado tus hijos. Sánanos, restáuranos, vivifícanos, sigue santificándonos en tu palabra y permite que podamos crecer a esa estatura del varón perfecto, porque ya el modelo está, escrito está el modelo, Padre. Lávanos, Padre, te lo pedimos. Y donde quiera que tú nos envíes, donde quiera que trabajemos, en los sectores donde vivimos, Padre, que podamos ser luz, que podamos ser lumbreras en este mundo. Somos tus hijos, Padre, y sin ti hemos aprendido que nada podemos hacer. Gracias te damos, gracias te damos. Cantemos este cántico para meditar y luego tendremos los anuncios. Pagaste con tu vida mi valor.